Obviamente comprenderá que una modificación de este calibre, la cantidad de disposiciones que se han visto modificadas, necesitan que podamos contar el texto más allá de la lectura que ha hecho la señora presidenta. Debo decir con alguna preocupación, porque no veo hasta dónde llega el alcance enorme de estas modificaciones al proyecto original, sobre todo en lo que toca a la administración, que en la reforma del 94, que hoy tantas veces se aludió, tuvo dos propósitos. Por un lado, tratar de modificar un poder judicial que se había puesto verticalizado, corporativo, obediente, con una concentración enorme de facultades por parte de la Corte Suprema, que desde la década del 50 del siglo pasado venía acumulando facultades de administración, disciplinarias, de superintendencia. Por eso se hablaba en los 90 que dominar la Corte era dominar el Poder Judicial. Y la otra gran modificación que tendía la reforma del 94 era tratar de cambiar la nominación política existente en nuestro sistema a semejanza de la Constitución de los Estados Unidos por un sistema más equilibrado, con una integración profesional de un órgano que, si bien tenía que tener componentes democráticos, tenía que apuntar a la idoneidad de los aspirantes en la selección, porque reparen ustedes que en ese momento la nominación política, que en los Estados Unidos ha funcionado razonablemente, en la Argentina llevó a que se nombrara a un fiscal que ni siquiera tenía título de abogado, pero era el hijo de la divina del presidente de la Nación. Es decir, las mismas reglas que en otro país habían funcionado, la nominación política en la Argentina habían llegado a un verdadero escándalo. Por eso se quiso cambiar la nominación política por un sistema más profesional. Hago esta reflexión porque el súbito cambio de opinión del oficialismo, que están las exposiciones que han hecho ante la comisión del Senado, están en el debate en el Senado, y ahí usaban como estandarte la lectura del 114 en cuanto era necesario devolverle al Consejo de la Administración, al Consejo de la Magistratura, la administración de los recursos y terminar con la corporación, etcétera. Esto me da la sensación que ha quedado en aguas de borraja. No sé, quisiera ver el texto, si se ha mantenido el suficiente equilibrio para que no hayamos pasado del otro lado, es decir, que no hayamos pasado a lo que trató de preservar la enmienda constitucional de 1994, que es introducir dentro del Poder Judicial un órgano de cogobierno del Poder Judicial, sin desconocer la facultad, y ahí vienen el resto de las facultades. Por cierto, el proyecto oficial, y nosotros lo habíamos señalado, hacía una interpretación extensiva que prácticamente barría y desapoderaba a la Corte de un monchón de facultades que debe tener. Pero no lo sé, me gustaría estudiarlo más, no sé si no sé cómo llamarla, si este avenimiento, si este acuerdo, si esta concordia, si esta reflexión que ha tenido el Poder Ejecutivo luego de la carta luego de las cartas que han hecho llegar los presidentes de las cámaras, no ha roto el equilibrio necesario y, en definitiva, no estemos nuevamente invistiendo a una corporación que se trató de evitar. Pide silencio, Presidenta, no se puede escuchar. Presidenta, para tratar de circunscribirme muy brevemente, para decir cuál es nuestra posición y para aprovechar el tiempo para que puedan hablar también otros diputados, y sobre todo porque ustedes no solamente introducen estas modificaciones de repente, sino también nos dan un debate acotado de minutos, de segundos, para nada más que tratar de fijar posiciones, porque obviamente no van a cambiar nada. En compañía de la casi totalidad de las organizaciones vinculadas a la justicia, de las entidades intermedias vinculadas con la justicia, de la comunidad académica,
por supuesto también de las asociaciones de jueces y de magistrados y de abogados. Nosotros entendemos que el proyecto que mandó el Ejecutivo en su punto esencial es un proyecto que viola groseramente la Constitución. Y viola groseramente la Constitución porque hemos escuchado todo este devaneo acerca del déficit democrático, acerca de que esto viene a la depuración. Esto no es cierto, pero por dos razones. Por un lado, por cuál es el espíritu de la Constitución, y me voy a detener un segundo en esto, y por otro lado, porque viola la letra. Y aunque la letra de la Constitución habilitara una interpretación como la que sostiene el gobierno, el modo en que se diseñó el proyecto, bueno, apunta a una partidización completa de la justicia. Digo que desvirtúa el sentido de la Constitución y le quita incluso la posibilidad de que respetemos cierto equilibrio entre los poderes del Estado, normas básicas, elementales de cualquier democracia constitucional, porque me parece que hay cierto desconcepto, y eso no lo he escuchado en las exposiciones del ministro y del secretario, de para qué sirve un juez. ¿Cuál es la tarea que tiene que hacer un juez en una república democrática? Y aquí hay tres grandes concepciones sobre qué tiene que hacer un juez. Probablemente los que defienden más las mayorías les reservan una función esencial. Hoy la aludió Roberto Gargarella en una posición minoritaria, pero que de todas maneras acá sirve. Estos conciben que los jueces tienen que ser los guardianes del proceso democrático. Los jueces tienen que controlar las vigencias de las reglas de juego de la democracia. Tienen que limpiar los canales que se van obturando dentro de la democracia. Otra, la más difundida y por supuesto la que sigue claramente en nuestra Constitución, es que los jueces están encargados, por voluntad popular plasmada en la Constitución, de controlar y asegurar la supremacía de la Constitución. Los jueces tienen que asegurar que la Constitución es la norma suprema. Si no hay un poder con las suficientes facultades para establecer que la Constitución prevalece por sobre todo el resto de las normas, no hay Constitución. Y la tercera, elemental, que los jueces han nacido, obviamente, para garantizar y para tutelar derechos. En estas tres funciones, los jueces, para actuar, tienen que estar separados de las mayorías electorales, porque no podrían ejercer estas funciones si los jueces dependen de las mayorías electorales. No podrían asegurar las reglas de juego democrático, no podrían controlar la constitucionalidad y tampoco tutelar los derechos de los ciudadanos. Este proyecto rompe de cuajo en la raíz este principio. Y lo digo porque no es porque le tengamos miedo a la soberanía popular, al contrario, sino que la soberanía popular no está para esto. La soberanía popular quiere también que la Constitución tenga vigencia. ¿Y cómo va a ser un juez electo en las listas del Frente para la Victoria, que va a nominar a jueces porque han debajado y licuado los requisitos de idoneidad? Va a nombrar también jueces afines. ¿Cómo va a declarar la inconstitucionalidad de las normas dictadas por las mayorías? ¿Cómo el juez se va a levantar para defender los derechos de los ciudadanos contra las mayorías que lo eligieron? Contra los postulados del partido que lo llevó. Señores, esto significa lisa y llanamente copar absolutamente el órgano encargado de nombrar y de remover. En otras palabras, para la gente entienda, para nombrar y sacar a los jueces que no estén de acuerdo con la mayoría electoral que eligió a esos jueces. Y jueces que estén dispuestos a seguir a pie juntilla los dictados de esta mayoría que lo ungió. Por supuesto, si ustedes me dirán, bueno, será para el que gane las elecciones, ahí está lo malo. No es para el que gane las elecciones, el Consejo no puede estar en manos de una mayoría circunstancial. Este es el espíritu de la Constitución. Por otro lado, bueno, acá no me voy a detener mucho porque es evidente, es obvio, es la letra literal de la Constitución. Hoy se leyeron pasajes, pero hay muchos más que los que leyó hoy Alberto García Lema,
del debate en la Constitución Constituyente para ver qué se pretendía. Jamás estuvo de que esto pudiera estar la elección popular, porque esto era desvirtuar la posibilidad de independencia judicial. Y por otro lado, señora Presidenta, aunque digamos que la Constitución no distingue entre el estamento para la elección popular y los otros, que lo hace, aunque saltemos la proposición de, cuando dice representantes de los estamentos, aunque la convirtamos en letra muerta, aunque le demos una interpretación, como se dijo hoy, extensiva, dinámica, que dijera lo contrario, el modo que ustedes lo plantearon conduce al mismo resultado. Porque lo han planteado, ¿cómo lo han planteado? No una elección separada, una elección conjunta cuando se elige al presidente de la República, para que lo arrastren las mayorías electorales, pegada a la misma boleta, de la mano de los partidos políticos. Se han hecho muchas referencias acá acerca de lo que esto significa. Y aparte, en otra cuestión más, con un sistema absolutamente desequilibrado. ¿Por qué incorporan? Denme alguna razón de por qué la elección de los consejeros tiene un sistema electoral distinto al de los diputados. ¿Por qué no el proporcional? ¿Por qué una sobrerepresentación que el que gane en el caso de los consejeros se lleva el 70%? Y el que gana todo se puede llevar los 2/3. ¿Por qué cambiarlo? Sinceramente porque quieren mayorías en el Consejo de la Magistratura. El secretario dijo que era equilibrado. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Por qué pueden ser 6 de los académicos frente a 3 de los jueces o 3 de los abogados? ¿Cuál es el equilibrio? 100% más. Absolutamente desequilibrado. ¿Dónde está previsto? La Constitución también dice que tienen que ser jueces de todas las instancias. Y no me digan que la Corte no es una instancia, porque la Corte tiene una instancia ordinaria de apelación también. Así que es también una instancia ordinaria. ¿Y qué van a hacer? ¿Los jueces de la Corte también tienen que estar en las boletas de los partidos políticos para que podamos cumplir la Constitución? Y hacer la conscripción, llevar un juez de la Corte también en nuestras propias boletas. Sinceramente, un dislate, Presidenta. Desde ya, nosotros pensamos que la sanción de esta ley importa un retroceso gravísimo en términos de independencia judicial y, por supuesto, que nosotros nos vamos a oponer enfáticamente. Ya se ha hablado mucho sobre esto, pero creemos que esto es sumamente peligroso. Las reformas que acaba de decir la señora Presidenta, bueno, apuntan al reparto de competencias entre la Corte y el Consejo de la Magistratura. Veo que para el oficialismo la Corte ha tenido una prevalencia notable, aún por lo que establece el texto de la Constitución. Pero habrá que ver bien cómo vienen redactados los textos. 2 palabras con relación a los otros proyectos, y digo 2 palabras para dejar hablar a los otros diputados. El de casación. El proyecto de casación es una vergüenza que digan que es para aligerar. Pero sinceramente es una vergüenza. Están creando una instancia más, y a una instancia a la que se llega por arbitrariedad. Ustedes saben, los que son abogados, que incluir la posibilidad de arbitrariedad, bueno, significa que van a ir todas las causas. Y los invito a leer los plazos que trae la propia ley. Esos plazos son mayores que los que tiene el juicio ordinario. Le digo, señora Presidenta, cumpliendo estrictamente los plazos de la ley es alargarle al litigante no menos de 1 año. En la práctica, yo creo que van a ser 2 o 3 años más, porque no va a poder atender la catarata de pleitos que va a tener esta Cámara de Casación. Por otro lado, es falso, y esto que decís la gente, esto no alivia a la Corte, porque el acceso a la Corte va a estar siempre posible. Jamás la Corte va a dejar de que las cuestiones federales o las cuestiones de interés institucional no sean resueltas por ella, va a llegar exactamente igual. Para eso es la propia Corte la que regula y lo viene haciendo, tratando de reducir cada vez más el ingreso de causas para ella. Es una casación aparte, bueno, trucha porque introduce la arbitrariedad. La casación no tiene nada que ver con la arbitrariedad, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuál es la casación que quieren hacer? Muchos proyectos, acá se dijo que se viene discutiendo en la Argentina, efectivamente, en la Argentina se discutió mucho la posibilidad
de introducir una casación federal, es decir, una casación que fuera como un órgano intermedio y modificando incluso competencias de las cámaras para tener una casación federal, una interpretación única del derecho federal. Hay mucho en este sentido desde hace muchas décadas. Pero acá ustedes inventan una casación rara, en detrimento del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes están juntando una casación de derecho federal y de derecho común de la ciudad de Buenos Aires, porque están mezclando jurisdicción local de la ciudad, que es la justicia del trabajo, que es la justicia laboral, que es la justicia civil, con la justicia federal de la ciudad. Esto, y lo quiero decir con toda claridad, Presidenta, esto para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires los aleja de la posibilidad de tener una justicia propia e incluso viola el 129 de la Constitución en cuanto le da a la ciudad de Buenos Aires posibilidad de jurisdicción. Un proyecto sinceramente descabellado que solamente puede tener intenciones o malas intenciones con respecto a la Corte y en lo que hace al justiciable lo coloca en muchísima peor situación. Sin perjuicio también que es otro injerto. Y acá pese a que en la Argentina se ha insistido mucho, hay dos modelos de justicia distintos, nacidos de las dos revoluciones. Es muy distinto el modelo de justicia nacido de la Constitución americana, que hemos receptado nosotros en buena medida, que el modelo del derecho continental europeo, que también hemos receptado a través del derecho común. Nuestra legislación tiene una suerte de mixtura que nos ha hecho cabalgar en las dos orillas. Pero en el control de constitucionalidad no cabe ninguna duda que seguimos el control difuso de la Constitución americana, que empodera al juez. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y en este sistema, no hay que maniatar al juez. Son archipiélagos con plena competencia en cada uno de la jurisdicción de cada uno de sus juzgados. Esto de querer meterlos en una pirámide de jurisprudencia obligatoria, como es la casación, esto me parece que desvirtúa una de las esencias del sistema. Dos palabras, por fin, con relación a las cautelares, que creo que muchos diputados se van a hacer eco de esto. Las medidas cautelares, para decirlo en dos palabras, tienden a robustecer la posición del Estado en perjuicio del ciudadano. Tienden a que no existan cautelares, a restringirlas casi de modo absoluto. Las excepciones mal hechas, porque incluso tienen cuestiones de redacción, que introdujo el Senado, porque si vida digna incorpora todo, bueno, ¿por qué entonces distinguen a la salud como algo distinto de la vida digna? ¿Por qué ponen el derecho alimentario como si fuera algo distinto de la vida digna? Y sobre todo tiene algo que es inaceptable. Todos los derechos fundamentales exigen igual protección. Acá no hay distinción. Cumplamos con las convenciones y pongamos entonces la protección de los derechos fundamentales. Y no todo este juego de palabras que al final han querido poner un parche absolutamente insatisfactorio. El plazo famoso, que hablan de las corporaciones, que esto es para las medidas que dictan. Díganme, si ustedes querían que las corporaciones no tuvieran el beneficio de estas cautelares, bueno, ¿por qué no mandaron un proyecto diciendo que cuando se trate de medidas cautelares contra el Estado, pedidas de contenido patrimonial, pedidas por personas jurídicas de determinada característica, bueno, ahí viene una determinada reglamentación? Bastaba con eso. ¿Por qué demoler el edificio de las cautelares, que es un instrumento formidable de tutela judicial efectiva? Porque acaban de bombardear este edificio con esta cantidad, las que se nos decían hoy a la mañana y hay más. ¿Por qué las medidas interinas tienen que cesar con el informe del Estado? La cuestión del plazo. ¿Cómo van a poner el plazo sin modificar el tiempo de duración del proceso? Las medidas cautelares duran mucho porque los procesos duran mucho. Modifiquemos primero la duración del proceso y luego acomodemos las cautelares en función de eso. Es ridículo el pretender que por decirle 6 meses y no modificamos el tiempo, por ejemplo, de los ordinarios o del sumario, esto va a tener algún tipo de eficacia. Lo que van a hacer, ustedes quieren hacer caer la cautelar, porque todo el proyecto está enderezado a desproteger
a los sectores que generalmente son los más débiles, los que tienen que interponer las cautelares. Lo mismo con el agotamiento de las vías internas, son todas trabas. La descripción que tiene para las medidas que tiene cuando tienen que suspender un acto, ustedes dijeron legislativo, pero también están los actos de alcance individual. Bueno, lean eso, reflexionen y van a ver que va a ser casi imposible. Esto en materia de defensa de derechos fundamentales es un retroceso y que significa también un apartamiento serio de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, frente al cual nuestro país es responsable. Es mentira que esto está hecho para la gente. Todo el paquete de reformas está hecho para el poder, está hecho para el Estado y para quienes manejan el Estado. Y sinceramente, no he encontrado, ni en la sesión del miércoles pasado, ni ahora en las explicaciones, y supongo que cuando lo lleven al galope mañana en cuestión de horas, para poder aprobarlo y aplaudir, como ustedes han aplaudido cuando dictaron la ley antiterrorista, cuando modificaron las RT, ahí aplauden, victoria. ¿Victoria de qué? ¿Por qué no comienzan a pensar en la gente en serio? Y se olvidan de este mundo de ficciones armado exclusivamente en beneficio del poderoso. Gracias, señor presidente.